forma independiente sin que existan cuestionamientos o presiones al actuar de los magistrados. El presidente Milei, al asumir su función, dejó claro que el camino no iba a ser sencillo, pero que al final del túnel estaba la luz. En lugar de hacer promesas vacías, se dedicó a trabajar con constancia y firmeza para que la Argentina avance en ese destino. También quiero destacar el rol de Karina Milei, cuyo trabajo constante y estratégico ha sido fundamental. Bueno, porque sostener a Karina Milei, ¿no? Es Karina Milei y los Menem, que tantos cuestionamientos habían tenido después de la derrota electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Alineado el proyecto, fortalecer la articulación institucional y acompañar esta Cámara en los momentos más sensibles. Muchas gracias. En lo que hace a la gestión parlamentaria, desde el mismo momento en que asumí la presidencia, me propuse siempre cumplir y hacer cumplir el procedimiento legislativo sin moverme en un ápice de lo que estipula el reglamento, y a pesar de mi pertenencia absoluta e inquebrantable al proyecto político de La Libertad Avanza, me mantuve siempre en la aplicación ecuánime del mismo, incluso cuando ello resultó contrario a los postulados políticos de nuestro gobierno. Durante estos 2 años, la sociedad argentina acompañó el planteo de austeridad propuesto desde la presidencia de Javier Milei. Esta Cámara de Diputados, en su conjunto, ha demostrado su responsabilidad institucional en ese mismo sentido, desenvolviéndose en su funcionamiento bajo idénticas pautas de conducta. Me parece que nadie puede desconocer que al inicio de nuestra gestión, habiendo heredado el peor gobierno de la democracia y a pesar de encontrarnos en una minoría parlamentaria sin precedentes en nuestra historia, hemos logrado aprobar normas tales como Ley de Base y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, medidas fiscales paliativas complementarias de la Ley Bases, la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Se aprobaron 30 tratados y convenios internacionales. Y me detengo acá en la ley de boleta única de papel. Sin duda, ha marcado un cambio que fue debutante en las elecciones de octubre y que era, bueno, un reclamo de otras fuerzas políticas. Lo que pasa es que nunca habían logrado aprobarla por la obturación que había hecho históricamente el peronismo, ¿no? Citando a una persona que se encuentra en el recinto, fue el shock de productividad más grande que haya tenido la Argentina. Aprovecho el lugar, que es la Casa de la Democracia, e insto a los diputados que dialoguen con sus gobernadores y empujen boleta única en todas las provincias, que seguramente va a ser sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el sistema que más transparencia le va a dar a la democracia de la Argentina. Hay que recordar que las provincias tienen que adherir y provincia de Buenos Aires claramente no ha adherido. El aporte de diputados que, dejando de lado las mezquindades y miserias de la política, nos dieron su acompañamiento. Con ello logramos el aporte de esas leyes tan importantes sobre las cuales hoy podemos ver los resultados concretos, y prueba de ese respaldo se ha podido verificar en forma contundente a lo largo del país en las elecciones del 26 de octubre. Muchas gracias a los diputados que decidieron apoyar estas reformas. No obstante, al inicio de este año, cuando necesitábamos continuar con la profundización de las ideas de la libertad en términos parlamentarios, la proximidad del calendario electoral hizo que el egoísmo y el interés propio primara por sobre los intereses de los argentinos en su conjunto. Aún me cuesta entender o asumir que esto es parte de la política. Creo que puede haber lugar para que del oponernos por no oponernos pasemos nuevamente a recuperar el diálogo y la búsqueda de los consensos necesarios. Gracias a su paso del PRO a La Libertad Avanza, La Libertad Avanza se ha convertido en primera minoría. Que la sociedad ha respaldado en las urnas, esto es, respetar el equilibrio fiscal, repito, respetar el equilibrio fiscal por sobre el despilfarro del gasto, buscar alivianar la carga impositiva, burocrática y reguladora del Estado y no volver a los piquetes y al clientelismo, pudiendo vivir en un país más libre y más seguro.
Virginia Gallardo, ¿verdad? También otra debutante. Hemos dicho alguna vez que a este gobierno desde el Parlamento se lo ha intentado desgastar y obstruir a través de la utilización de recursos que cuando ellos gobernaban tildaban de inconstitucionales, ilegales o por fuera del reglamento. A pesar de ello, y encontrándonos en la antítesis Tema de todo lo que ¿no? la oposición ejecutó, facultades delegadas. siempre pusimos a disposición todos los recursos humanos y económicos de la Casa con total abstracción y objetividad, garantizando sin oposición alguna y en el marco reglamentario el ejercicio real de la función legislativa, de control y de representación que todos los bloques propusieron llevar adelante. Solo basta con recordar que este ha sido el primer gobierno elegido democráticamente al cual le han rechazado decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados que se encontraban en el marco de la delegación que el mismo Poder Legislativo le había autorizado, que ha sufrido interpelaciones en el recinto que desde el año 1996 no se efectuaban, que tuvo un hecho sin precedentes, esto es, 2 comisiones investigadoras funcionando al mismo tiempo, orquestadas por quienes han sido parte del proyecto político con la mayor cantidad de casos de corrupción de la historia. Se refiere al caso Libra, ¿no? Por ejemplo. También ha sido el gobierno al que en el Senado se le han autoconvocado las comisiones y el recinto, pasando por arriba del reglamento y de cualquier precedente parlamentario existente. Es el gobierno a cuyos ministros y funcionarios han pretendido amedrentar, queriendo utilizar la fuerza pública y los patrulleros para que concurran a ser juzgados en dependencias de esta Cámara, yendo en contra de los principios constitucionales del debido proceso. Acá hay una crítica, un tiro por elevación también a su homóloga en el Senado, que es Victoria Villarroel, ¿no? La separación de poderes. Aclaro que esto último no lo dice esta presidencia, sino que lo ha dicho la justicia en un fallo de Cámara sin precedentes. Es al gobierno al que le impusieron una cantidad de emplazamientos por retardo también sin precedentes, hasta con proyectos que llevaban 2 horas de estado parlamentario. De igual manera se le han rechazado pliegos a 2 jueces de la Corte Suprema y se han aprobado proyectos para promover por primera vez en la historia votos de mociones de censura a un jefe de gabinete. Como si esto fuera poco, en un lance final, incluso después del resultado de las elecciones, se intentó insistir en la idea de limitar las facultades de emitir decretos de necesidad y urgencia, garantizadas por la Constitución Nacional y con las que contaron todos los presidentes anteriores, incluso teniendo mayorías absolutas en las 2 cámaras. Bueno, en la época del kirchnerismo tenían mayorías absolutas en las 2 cámaras. Es cierto que es un tema para discutir, pero el kirchnerismo no lo quiso hacer aún teniendo mayorías. Esto no es un reproche, lo entendemos como el juego de la política, no lo compartimos, lo hemos aceptado y nadie podrá decir que la oposición no tuvo libertad de hacer desde lo parlamentario todo lo que se ha propuesto. Hoy más que nunca van a encontrar en esta presidencia un canal de diálogo franco y sincero, la búsqueda del consenso que transforme el disenso razonable en las leyes que nuestro país necesita, siempre con el reglamento en la mano, como ya hemos dado muestra a lo largo de este camino. A pesar de este contexto y en comparación al año anterior y sobre todo a años electorales, podemos resaltar que la actividad legislativa siguió incrementándose, ya que este año se realizaron 16 sesiones de un total de 21 reuniones. Inédito en un año electoral, ¿no? Porque normalmente en los años electorales hay paralización del Congreso, pero bueno, la mayoría, hay que decirlo, las promovió el kirchnerismo, ¿no? Porque eran proyectos que ponían en juego el equilibrio fiscal del gobierno. De sesiones que en el año 2023. En el 2025 ingresaron casi un 20% más de proyectos de diputados que en el 2023. Se incrementó considerablemente el trabajo de comisiones bicamerales. En el año 2025 se reunieron 517% más que en el 2023 y 85% más que en el 2024. El trabajo
El trabajo en comisiones fue intenso, superando ampliamente en cantidad y productividad al año electoral anterior, con 240 reuniones de comisiones permanentes, y si comparamos con el periodo 2024-2025 con el 2022-2023, las comisiones emitieron casi un 20% más de dictámenes. Entre las sanciones de la Cámara resaltamos la trascendencia de la ley de suspensión de las PASO por única vez, la ley de juicio en ausencia, la de reincidencia y reiterancia y la que dispuso el abordaje del crimen organizado. En cuanto a la presencia de invitados, este año asistieron a las comisiones 53 funcionarios del Poder Ejecutivo y se recibió la visita de 860 representantes de la sociedad civil, manteniéndose un alto nivel de participación ciudadana en nuestra casa, comparada con la escasa participación que se observa respecto de años anteriores. En 2023 solo asistieron 400 personas, entre funcionarios y ciudadanos de la sociedad civil. Esto implica un aumento del 115%. Por eso, como solemos decir, primero los datos. Por supuesto que estos datos no son un logro de esta presidencia, tanto en el disenso como en las coincidencias. Es el reflejo del trabajo de todos ustedes, que son un ejemplo de ecuanimidad con la cual hemos tratado de ejercer nuestra función, seguramente cometiendo errores, pero siempre intentando aprender, insistiendo en lo que estaba bien y procurando corregir y mejorar lo que estaba mal. Como parte de mi espacio político, espero que esta última etapa en la cual el Parlamento se ha fijado objetivos que mayoritariamente no han sido acordes a los que la gente ha respaldado en octubre, retome el sendero positivo del trabajo mancomunado entre los que pensamos distinto y se ponga a la altura de los nuevos desafíos. Bueno, se referirá a las leyes en materia de discapacidad, emergencia pediátrica, universitaria, que dicho sea de paso tienen aprobación y obligación de ser cumplidas, ¿no? Ese es el juego de las mayorías. Esta responsabilidad con la determinación de honrar ese objetivo, agradeciendo la confianza que mis pares depositan en mí al volver a otorgarme la presidencia. Señor presidente, cuente con esta persona para defender el único proyecto que nos trajo hasta acá, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, ese es el modo en que cierra habitualmente sus discursos Milei, ¿no? Ese compromiso no cambia, se sostiene y se va a profundizar. Hoy encargo esta continuidad con más experiencia, más diálogo y una visión estratégica más sólida. Mi despacho seguirá abierto para todos los que quieran trabajar por una Argentina mejor y más libre, con la convicción de que los acuerdos auténticos se construyen mirándonos de frente y con honestidad. Agradezco al presidente Milei, a Karina Milei, a los diputados y a todo el personal de esta Cámara. Renuevo mi compromiso con una conducción equilibrada, transparente y orientada a resultados como exige este tiempo decisivo para la República. Aprovecho para saludar a mi familia. Hay que ver ahora mismo si deciden, ahí está Petri, la vicepresidencia primera y segunda de la Cámara, ¿no? Porque el nombre de Petri suena fuerte. Hemos leído en esta casa y que lo han usado como precedente para discutirme a mí mismo los términos reglamentarios. No le voy a contestar. Ahí hace referencia que a mis hijos, a su padre, Eduardo Menem, lo usan muchas veces como argumento por, bueno, Flor, su expertise y su trayectoria, ¿no? En materia parlamentaria. Que vino de La Rioja y que nos siguen acompañando en esta etapa. Muchísimas gracias. Ahí están los rejanos. Bueno, lo que queda, bueno, ya está dilucidado el primer misterio, que era si iba a obtener el número. Estaba claro que era lo más probable por la nueva conformación del Congreso. Fue ratificado Martín Menem con la presencia del presidente Milei. Y ahora resta saber quiénes van a ser las autoridades, vicepresidencia primera y segunda, además de las comisiones en el Congreso. ¿Por qué es importante? Porque la Libertad Avanza se ha convertido en la primera minoría. Señores, piénsenlo. Llegó el presidente Milei con 37 diputados. Hoy se convierte en primera minoría. Es el bloque
bloque más numeroso, dejando atrás al bloque del kirchnerismo. ¿Por qué? Pues el kirchnerismo perdió, negociación mediante con Catamarca, con el gobernador Jalil, 3 diputados catamarqueños se pasaron, el bloque de la Libertad Avanza sumó a legisladores del PRO que se pasaron a la Libertad Avanza, y así tiene la posibilidad de elegir autoridades. Vamos a ver si el propuesto es Luis Petri, es lo que suena fuerte a esta hora, seguramente se votará en los próximos minutos, y bueno, tenemos por delante muchísimo material, quedó pendiente un poco porque estábamos todos expectantes de esta votación, sobre la investigación sobre la AFA, Chiquitapia, Tobillino, Ariel Vallejo, muchas novedades. Ojo que en relación a esa mansión que vimos en Villarrosa, en Pilar, se declaró incompetente el juez Rafecas después de la denuncia que hizo la coalición cívica y pasó a lo penal económico el doctor López Vizcayart, que hay que ver que si acepta tomar esta denuncia. En un segundo tenemos muchísimo material inédito, ¿eh?